Dios los bendiga a todos ustedes. Ah, cómo yo deseo eso. Solo el Espíritu Santo conoce lo que está dentro de mi alma, de mi ser, con respecto a lo que deseamos para usted. Pero no sirve solamente eso, no sirve yo desear, no sirve solamente yo querer que Dios los bendiga. No sirve mis oraciones o no sirven las oraciones que hacemos por ustedes. Si no hubiere obediencia a la palabra de Dios. De nada sirve. Yo enseño, yo intento enseñarles, dar lo mejor que nosotros hemos recibido de Dios. Tratamos de darles todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero ¿de qué sirve todo nuestro esfuerzo si dentro de usted no hay el mínimo deseo de querer, de esforzarse para alcanzar aquello que Dios ha prometido? Dios promete bendiciones, pero sus bendiciones tienen un precio, tienen un costo, y el costo es su obediencia a su palabra. El apóstol Pablo, nosotros leímos ayer, el Espíritu Santo a través de él dice, ¿cuánto más, hermanos? Quiere decir, le está hablando con los hijos de Dios, aquel que hace parte de la familia de Dios. ¿Cuánto más, hermanos? Y si usted es de la familia de Dios, usted es hija, hijo de Dios, entonces usted es un hermano. Es un hermano mío, nosotros somos hermanos. Hacemos parte de la familia de Dios. ¿Cuánto más, hermanos? Ahí él dice, todo lo que es verdadero, todo lo que no es falso, que no es mentiroso, que no es fingido, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, mire solo, verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo. A usted le gusta la justicia. Usted no solamente ama la justicia, sino que usted hace de todo. Usted se esfuerza para que la justicia sea vivida por usted en su día a día, en su comportamiento, en su carácter, en su vida cotidiana. Usted es una persona justa. Todo lo que es puro, todo lo que es puro, que es limpio, transparente, cristalino, como Dios. Como Dios es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algún loor en esto, pensad. Entonces, Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa, porque estos son pensamientos de Dios, son pensamientos divinos. Él quiere que nosotros exhalemos su perfume en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Él quiere que usted sea justa con las otras personas y sea justa consigo mismo. No apenas consigo mismo, sino que con las otras personas también, porque ellas, viendo que usted es una persona justa, correcta, verdadera, transparente, sincera, pura, entonces las personas van a ver que Dios está en usted, porque quien vive en la justicia, quien vive en la pureza, quien vive en la integridad, quien vive el carácter de Dios, hace pasar para otras personas el Dios que está dentro de ella, el espíritu del Dios que está dentro de ella. Y ese es el Espíritu Santo. Eso es tener el Espíritu Santo. Dios, mi amiga y mi amigo, es orden, es disciplina, es carácter, ética. Dios es pureza, es justicia. Dios es luz. Dios es luz.
Entonces, cuando nosotros andamos en la justicia, nosotros estamos andando con Dios. Y cuando andamos en la injusticia, cuando andamos en el desorden, en el baile o en los bailes de este mundo, en los desórdenes, en la confusión, el desorden, cuando la persona, ella vive en el desorden, tiene placer del desorden, entonces esta persona no tiene nada de Dios, no hace parte de la familia de Dios, pero Dios quiere usar a sus hijos que andan en el orden, en la disciplina, en la justicia de Él, para que los que viven una vida desgraciada, una vida infeliz, una ausencia de paz, una vida conturbada, perturbada, destruida, familia destruida, hijos rebeldes, padres separados, nadie es de nadie, una vida completamente desordenada de lo que es puro, lo que es limpio, lo que es verdadero, lo que es amable. Cuando la persona vive así es porque ella no tiene nada que ver con Dios. Y el Señor Dios solo tiene a sus hijos verdaderos que andan de acuerdo con su voz, con su palabra, como testimonios para esas personas que están viviendo en el desorden. Dios habla así para su pueblo. Mire solo lo que Dios habla al pueblo de Israel. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios. Es decir, presten atención a mi voz, obedezcan mi voz, mi palabra, y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Un solo Dios para un solo pueblo. Un pueblo de prioridad exclusiva para gloria de Dios. Y andaréis en todo camino que yo os envíe, para que os vaya bien, para que les vaya bien, para que les vaya bien, para que en todos sean bienaventurados. Dios quiere lo mejor para usted, mi amiga y mi querido amigo. Dios quiere lo mejor. Él quiere tanto, tanto lo mejor para usted, tanto, tanto que sabe que lo que Él hace, Él pone a disposición al Espíritu Santo para que more en usted y haga de usted la morada de Él, la morada del Altísimo, el palacio de Dios. Él quiere hacer de usted el palacio de Él, la morada de Él, la vivienda de Él, su palacio. El Espíritu Santo viene entonces para traernos paz, alegría, justicia, orden, disciplina. Entonces, usted comprueba, por ejemplo, usted que me está viendo en este momento, que ha vivido en el desprecio, ha vivido en el caos, en el desorden. Su vida es un caos, es un desorden. Usted entra en su casa y es un desorden total. La ropa tirada en el piso, el zapato arriba de la mesa y su ropa por el piso. Vea nada más, su vida es un caos. Su vida, su interior, es el retrato de lo que es su exterior. Su casa es un desorden, cucaracha por todos lados, araña, suciedad y comida por el piso, y es un desorden. Las sillas volteadas para abajo. Usted entra a la casa y es un desorden desgraciado, es un desorden grande. Usted va a buscar una ropa para vestirse, está todo enrollado, mezclado con lo que ya fue usado, está sucio. Dios no quiere eso. Dios quiere arreglar su vida. Él quiere que usted se bañe, usted esté con su cuerpo limpio, perfumado, y ponerse una ropa limpia, planchada, una ropa que usted
sienta el olor de limpieza. Dios quiere hacer eso dentro de usted con el Espíritu Santo. Ahora, usted imagina, usted siente eso que usted está viviendo día a día. Dios también se siente así. ¿Sabe por qué? Porque Él es despreciado, Él está siendo despreciado. Usted sabe lo que significa ser despreciado, vivir en la soledad, tener una persona que, sin tener una persona que cuide de usted, sin tener una persona que se preocupe con usted. Usted puede entender bien el sentimiento de Dios porque Él ha sido despreciado por usted. Usted lo ha despreciado. Usted lo ha desconsiderado, usted no se importa con la disciplina, con su ley, con su palabra para oír su voz. Usted no se preocupa, usted lo ha despreciado. Entonces, lo que usted siente con relación a las otras personas que lo han despreciado, inclusive su padre, su madre, sus seres queridos, hijos que le han despreciado, usted. Es eso lo que Dios siente con relación a usted. Él se siente despreciado por usted. Por eso Él habla. Él habla. Escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios. Y ustedes y vosotros seréis mi pueblo. Escuchad mi voz y andad en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien, para que todo salga bien en su vida. Eso es disciplina, mi amiga y mi amigo. Eso es disciplina. Así como a nuestro cuerpo le gustan las cosas buenas, limpias, ponernos una prenda limpia, bien planchada después del baño, ¿no? A usted le gusta ponerse una ropa que huele a limpieza, ¿no? Dios quiere vestirse con su cuerpo, hacer morada de Él, pero primero tiene que sacar la suciedad, tiene que bañarse, su alma tiene que ser limpia, lavada, y Él ya providenció eso, Él ya envió a su Hijo para hacer de su alma limpia, pura, agradable, para que su espíritu pueda conducir su vida, guiarle a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso, a donde hay paz. Hay paz con Dios, paz consigo mismo, paz con las otras personas que usted ama. Mi amiga, todo eso, mi querido amigo, solo depende de que usted oiga la voz de Dios y la obedezca. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo viene y hace morada en usted y conduce su vida a los pastos verdes, a las aguas tranquilas de descanso, para que usted sea feliz y Él, Dios, sea santificado, glorificado en su vida delante de otras personas. ¿Usted cree en eso? Pues bien, pero ese es el plan de Dios para usted. Lo que Él intentó hacer con su pueblo en el pasado, Él quiere hacer con usted hoy. Él quiere. No importa cuán destruida o destruido haya sido su vida. Dios quiere un trato, pero Él no puede entrar sin su debido permiso. Entonces usted dice, mi Dios, yo quiero. Y decir, heme aquí, toma mi vida y se hecha tu voluntad. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.